Ataques terroristas, juicios y una sociedad atacada. De todo esto vamos a hablar con Tomás Farini Dugan, que es abogado de los familiares de las víctimas de la AMIA. Y me preguntaba si esta medida que se va a dar esta semana de declarar al Hezbollah como un grupo terrorista podía tener alguna incidencia en el juicio o en la investigación de la AMIA. En realidad, a ver, la Argentina hasta ahora seguía, hay una guía que hace la ONU que determina cuáles son las asociaciones consideradas terroristas, y la Argentina hasta ahora se ha manejado de esa manera. Hezbollah no la integra. Entonces, sí, he escuchado que existe esta idea de generar una especie de lista nacional. Sí. Y esto permitiría en el futuro, sí, es decir, de aquí en adelante, combatir de una manera más eficaz a este grupo que claramente es considerado un grupo terrorista por la historia de la Argentina, básicamente. Nosotros tenemos 2 atentados que existen indicios muy fuertes y pruebas de que en realidad fueron cometidos por Irán a través de su brazo armado Hezbollah. Claro. Esta más o menos sería la estructura por la que se consideraría, es decir, habría razones para considerar a Hezbollah grupo terrorista en la Argentina. Pero no modifica esa investigación en este momento. Claro, acá hay cosas que son difíciles de decir. Tanto la declaración de Hezbollah como grupo terrorista, que permitiría, por ejemplo, perseguir a personas de este grupo, que integren este grupo en el territorio argentino, secuestrar bienes, dinero, en fin, una cantidad de maneras de impedir que operen en la Argentina. Como por ejemplo también las ideas del juicio en ausencia, son ideas que están bien, pero que yo no sé francamente cómo pueden ser aplicadas o cómo podrían aplicarse a un hecho ocurrido hace 25 años. Esto yo creo que es un problema que no sé francamente cómo se podría solucionar, teniendo en cuenta los principios generales del derecho penal, como por ejemplo la ley penal más benigna, la retroactividad, la ley penal, en fin, hay una cantidad de cuestiones que francamente yo no sé cómo se salvarían. Pero, y en el acuerdo, con Irán, firmado por el kirchnerismo, ¿esto tendría también algún tipo de significado en particular o esa investigación está yendo por otro lado? No, bueno, en realidad el memorándum de entendido con Irán es una de las vertientes, digamos, de encubrimiento del juicio de la AMIA. Sí. Tienen un nexo en común, si se quiere. A ver, hay que hacer un poquitito de historia acá. Es decir, ¿por qué ocurre el atentado de la AMIA? Bueno, existen muchas pruebas e indicios que permiten establecer que esto ocurre por las siguientes razones. Desde el año 60 más o menos la Argentina coopera con Irán en tecnología nuclear. Sí. Esto ya en el gobierno de es decir, desde hace muchísimo tiempo. En el año 80 esta transferencia de tecnología nuclear hacia Irán y la construcción de reactores nucleares en Irán por parte de la Argentina fue, digamos, exacerbada. Es decir, se firmó una cantidad de tratados de transferencia de tecnología nuclear, principalmente por la posición geopolítica que había asumido la Argentina en la década del 80 y principalmente porque Irán necesitaba muchísimo de la Argentina en esa materia porque se le habían cerrado una cantidad de mercados, entre ellos Francia y Alemania, por la cantidad de atentados terroristas que habían cometido en suelo alemán y francés al matar a diferentes disidentes iraníes en esos territorios. Entonces Irán necesitaba fuertemente de la Argentina, pero en la década del 90 esto cambia sustancialmente con la llegada de Menem al poder, porque ahí se desactivan todos estos tratados, es decir, la Argentina incumple estos tratados de tecnología y de transferencia, y eso lo que genera es que en el año 92 digamos, Irán planee y ejecute un atentado en realidad contra Israel en suelo argentino. Es decir, el atentado contra la Embajada de Israel era un atentado contra Israel en el que murieron argentinos porque ocurrió en suelo argentino. Sí, sí. Y eso vuelve después con el kirchnerismo en otros acuerdos. Exactamente. Que no son solo este acuerdo, sino que hubo acuerdos anteriores que estuvieron en secreto. Es que a partir del año 90, claro, de este año, del año 92, que ocurre el atentado, y en el 94, porque acá hay un hecho también que es importante y que es: hace mucho tiempo estaba un personaje aquí en Argentina que era muy importante en la inteligencia iraní, que era Rabbani. Rabbani fue encargado de la Mezquita de Flores. Él tenía mucha historia en la Argentina y aquí desarrollaba una red de espionaje. Cuando Irán decide castigar a la Argentina, no ya atentar contra Israel, sino atentar contra la Argentina, es decir, porque lo que ocurrió en la AMIA es Irán
mandó a poner una bomba en suelo argentino contra una mutual argentina. Es decir, Sí. era un castigo a la Argentina por la suspensión de los tratados de tecnología nuclear. Cuando esto ocurre, Rabbani es quien lleva los objetivos a atentar. Entre ellos, el primero que se vota, una especie de reunión de gabinete que hubo en una Sí. ciudad que se llama Masad, Sí. donde se decide que sea la AMIA. Esto se vota y se decide. Sí. Rabbani viaja a la Argentina, pero Sí. Rabbani es una persona que tiene también una fuerte injerencia en el memorándum de entendimiento. Es decir, es una de las personas que desarrolló la inteligencia iraní para poder hacer el atentado y que después, con orden de captura internacional, es la persona que estaba antes o después de los llamados que ocurrían entre nuestra expresidenta y Delia, por ejemplo. Es decir, personajes tercerizados que se ocupaban de la negociación del memorándum. Esto se pudo probar. Seguimos hablando de esto otro día. Bien. Hoy tenemos poco tiempo. Muchísimas gracias, No, Tomás. gracias a ustedes por invitarme. Nosotros regresamos con mucha más información.